Cordial saludo, mi nombre es Carlos Andrés Huertas de la Cruz y presento en esta ocasión el informe descriptivo de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de información dirigidos a estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución educativa Nuestra Señora de las Nieves del municipio de Guaitarilla, Nariño. Este proceso tuvo como propósito principal analizar el uso y la percepción de las plataformas digitales en el contexto educativo, con el fin de identificar cómo estas herramientas están siendo utilizadas en la comunidad educativa, evaluar su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje y reconocer las posibles necesidades o dificultades que permiten orientar futuras mejoras en la integración de las tecnologías en el aula. Se aplicó una encuesta a estudiantes de grados novenos, décimo y once. Previamente se les informó sobre el objetivo del estudio y se garantizó que su participación sería voluntaria. Asimismo, se contó con los consentimientos informados de los padres, asegurando que la información recolectada sea confidencial y el respeto por los principios éticos. La encuesta se desarrolló en 3 jornadas dentro del aula de sistemas mediante la utilización de formularios de Google, lo que permitió obtener un total de 88 respuestas válidas para su análisis. De manera complementaria, se aplicó una encuesta a 14 personas de la institución, entre docentes y administrativos, con el fin de obtener una visión institucional. Además, se realizó una entrevista semiestructurada a 10 docentes, lo que permitió profundizar en sus experiencias y perspectivas frente al uso de tecnologías en el aula. En cuanto a la pregunta 1, caracterización de la población, encontramos que la muestra está distribuida de manera equitativa entre los grados noveno, décimo y once, lo que permite obtener resultados representativos y comparables entre niveles. En cuanto a la pregunta 2, permanencia en la institución, obtenemos que el 40,9% de la población, es decir, la mayoría de estudiantes, lleva varios años en la institución, lo que indica un alto sentido de pertenencia y una perspectiva basada en experiencias prolongadas. Respecto a la pregunta 3, frecuencia de uso de la tecnología, el uso de tecnología es relativamente frecuente. El 34,1% lo utiliza algunas veces, el 29,5% casi siempre y el 22,7% siempre. Solo un pequeño grupo reporta un uso limitado, 13,6% entre rara vez y nunca. En cuanto a la pregunta 4, dispositivos utilizados, al ser una pregunta de selección múltiple, se observa una diversidad en el acceso a dispositivos, con predominio de herramientas institucionales y móviles. Esto sugiere que los estudiantes combinan recursos personales y escolares para sus actividades académicas. Respecto a la pregunta 5, aplicaciones más utilizadas, se destaca el uso de herramientas de búsqueda, comunicación y aprendizaje. Google con 43 respuestas y Wikipedia con 34 reflejan el interés por la consulta de información, mientras que WhatsApp, con 40 respuestas, evidencia el uso de canales informales para la interacción académica. En cuanto a la pregunta 6, acciones realizadas con tecnología, nos muestra que la tecnología se utiliza principalmente como herramientas de apoyo al aprendizaje, especialmente en la investigación y el consumo de contenidos audiovisuales. Para la pregunta 7, capacitación en TIC, el 55,7% de los estudiantes afirma haber recibido capacitación en TIC, mientras que el 44,3% no. Aunque la mayoría ha sido capacitada, el porcentaje de estudiantes sin formación es significativo. En la pregunta 8, nivel de comodidad, la percepción de comodidad es mayoritariamente positiva. El 40,9% se siente cómodo y el 31,8% muy cómodo. Sin embargo, un 27,3% se siente poco o nada cómodo. Esto indica que aunque existe una buena apropiación tecnológica, aún hay un grupo importante que presenta dificultades o inseguridades en el uso de herramientas digitales. En cuanto a la pregunta 10, acceso a Internet, la percepción de acceso a Internet es mayoritariamente intermedia, regular 38,6%, fácil 22,7%, difícil 18,2%. Los extremos, muy fácil y muy difícil, tienen menos representación. Esto sugiere que el servicio de Internet no es óptimo y presenta limitaciones. En cuanto a la pregunta 10, disponibilidad de dispositivos, el 58% considera que no hay dispositivos suficientes en la institución, frente a un 42% que opina lo contrario. Esto evidencia una percepción generalizada de insuficiencia de recursos tecnológicos. Para la pregunta 11, interés en plataformas digitales, el 84,1% de los estudiantes manifiesta interés en utilizar una herramienta como plataforma digital para sus clases. Para la pregunta 12, las funciones más solicitadas son juegos educativos, 47,7%,
notas y seguimientos 39,8%, chat con profesores 38,6%. Esto refleja una preferencia por herramientas interactivas de seguimiento académico y comunicación directa con docentes. Para la pregunta 13, sugerencias de mejora, las principales propuestas son uso de plataformas 21,6%, más computadores 21,6% y mejorar el Internet 21,6%. Respecto a las respuestas de la pregunta número 1, perfil del talento humano, se muestra que se está conformado principalmente por docentes que representan el 64,3%, 9 participantes, mientras que el personal administrativo corresponde al 35,7%, 5 participantes. En cuanto a la pregunta 2, tiempo de permanencia en institución, de 7 a 10 años de permanencia, el 28,6%, el 28,6% lleva entre 4 a 6 años, el 21,4% lleva de 1 a 3 años y el 21,4% lleva más de 10 años en la institución trabajando. Para las respuestas de la pregunta 3, frecuencia de uso de las TICs, la mayoría de los participantes utiliza las TIC con alta frecuencia. Se evidencia que el uso de tecnologías es habitual en el ejercicio profesional con más del 60%. Sin embargo, aún existe un grupo minoritario con uso limitado. Para las respuestas de la pregunta 4, dispositivos más utilizados, tenemos el portátil, celular, PC institucional y videobeam. El portátil se posiciona como la herramienta principal, seguido por dispositivos móviles. Esto indica que el trabajo docente y administrativo está fuertemente apoyado por equipos personales y portátiles. Respecto a las respuestas de la pregunta 5, plataformas más utilizadas, tenemos al correo institucional con 9 respuestas, WhatsApp con 8 respuestas. Se observa una combinación de herramientas formales, correo institucional, e informales, WhatsApp. Esto refleja una dinámica híbrida de comunicación y gestión académica. Para las respuestas de la pregunta 6, actividades pedagógicas y administrativas con las TICs, tenemos la comunicación académica con 9 respuestas, junto con las presentaciones con 7 respuestas. La principal función de las TIC es la comunicación, seguida por el apoyo a la enseñanza mediante presentaciones. Las evaluaciones digitales y la investigación tienen una menor presentación. Respecto a la pregunta 7, formación en TIC, el 57,1% ha recibido formación en TIC, mientras que el 42,9% no. Aunque la mayoría ha tenido acceso a capacitaciones, existe un porcentaje considerable sin formación formal, lo que puede influir en el nivel de competencias digitales. Para las respuestas de la pregunta 8, nivel de competencia digital, los niveles reportados son media, 42,9%, alta, 28,6%. La mayoría se ubica en niveles intermedios con una proporción menor en niveles altos. Esto indica que el dominio de las TICs es funcional, pero no necesariamente avanzado. Para las respuestas de la pregunta 9, necesidad de formación adicional, el 71,4% considera que necesitan más formación en TICs, frente al 28,6% que no. Este resultado evidencia una alta demanda en capacitación, incluso entre quienes ya poseen algún nivel de competencia. Para las respuestas a la pregunta 10, acceso a Internet institucional, la perspectiva es la siguiente: regular 35,7%, bueno 28,6%, muy bueno 21,4%. Predomina una valorización intermedia, lo que indica que el servicio es funcional pero presenta limitaciones. En cuanto a la pregunta 11, las percepciones son parcial 42,9%, suficiente 35,7%, insuficiente 21,4%. La mayoría considera que los recursos son parciales, lo que sugiere que existen herramientas disponibles, pero no en la cantidad o calidad óptima. En cuanto a las respuestas de la pregunta 12, el 64,3% afirma que sí existen limitaciones por recursos tecnológicos, mientras que el 35,7% no lo percibe así. Esto refuerza la idea de que la infraestructura tecnológica representa una barrera significativa. En cuanto a las respuestas de la pregunta número 13, el 85,7% está dispuesto a utilizar una plataforma digital unificada frente a un 14,3% que no. En cuanto a la pregunta 14, las funciones más solicitadas son repositorio de contenido 78,6%, comunicación institucional 50%, seguimiento académico 42,9% y evaluación de porcentaje 42,9%. En cuanto a la pregunta 15 y última, sugerencias principales de mejoramiento, tenemos unificar herramientas institucionales 5 respuestas, actualizar equipos tecnológicos 4 respuestas, mayor capacidad de plataformas 3 respuestas y fortalecer el acompañamiento pedagógico TIC con 2 respuestas.
Estas propuestas reflejan necesidad de integrar tecnologías, infraestructura y formación. Para la pregunta 1, área que orienta, la distribución de docentes por área es completamente equitativa. Cada área, castellano, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés, cuenta con 2 docentes, representando el 20% cada uno. Para la pregunta 2, nivel educativo, el 100% de los docentes cuenta con formación en posgrado. Este resultado indica un alto nivel de cualificación académica del personal docente, lo cual puede influir positivamente en la adopción y uso de tecnologías educativas. Para la pregunta 3, años de experiencia docente, el promedio de experiencia es de 17,4 años, donde 58,3% de los profesores supera los 15 años de experiencia. Para la pregunta 4, nivel de manejo de TICs, los niveles reportados son intermedio 70%, básico 30%. No se evidencian niveles avanzados. Esto indica que aunque existen un manejo funcional de las TICs, no se evidencia un dominio especializado o avanzado en el uso de herramientas digitales. Para la pregunta 5, plataformas educativas utilizadas, los docentes utilizan plataformas como Moodle, Google Classroom y Microsoft Teams. Además, se observa el uso de herramientas especializadas según el área, como son GeoGebra en matemáticas, PHET en ciencias y Duolingo en inglés. Para la pregunta 6, finalidad de uso de plataformas. Las plataformas se usan principalmente para entrega de contenidos y para comunicaciones. También se emplea para organización de material y evaluaciones especializadas en áreas específicas. Para la pregunta 7, experiencias generales, la experiencia general es mayoritariamente positiva. Los docentes destacan mejora en la interactividad y mayor dinamismo en las clases. Sin embargo, también señalan dificultades técnicas que afectan el desarrollo normal de las actividades. Para la pregunta 8, aprendizajes y beneficios percibidos, los principales beneficios identificados son seguimiento en tiempo real del desempeño estudiantil, acceso inmediato a materiales y uso de contenidos multimedia. Esto muestra que las TIC aportan valor principalmente en el monitoreo y enriquecimiento del aprendizaje. Para la pregunta 9, dificultades técnicas, las principales dificultades que se aportan son conectividad inestable o lenta, incompatibilidad de dispositivos y lentitud en la carga de recursos. Estas limitaciones afectan el uso efectivo de las plataformas. En cuanto a la pregunta 10, retos pedagógicos, los docentes identifican como principales retos mantener la motivación del estudiante, fomentar la autonomía, diseñar evaluaciones auténticas y adaptar el lenguaje pedagógico. Esto evidencia que los desafíos no son solo técnicos, sino también didácticos. Las condiciones institucionales, pregunta 11, la mayoría considera que la institución no cuenta con condiciones adecuadas, calificando la infraestructura como parcial o deficiente. La conectividad se identifica como la principal problemática de la institución. Pregunta 12. Apoyos institucionales necesarios. Los docentes demandan capacitación continua, soporte técnico permanente y tiempo institucional para el diseño de entornos virtuales. Esto refleja necesidades tanto técnicas como organizacionales. Para la pregunta, expectativas frente a la plataforma, se espera que la plataforma permita unificar procesos, centralizar información y mejorar el seguimiento académico. Esto evidencia una expectativa de organización y eficiencia. Para la pregunta, funcionalidades prioritarias, pregunta 14, las principales funcionalidades solicitadas son foros interactivos, repositorios de recursos multimedia y evaluaciones con retroalimentación automática. Estas funciones reflejan un interés en mejorar la interacción y la evaluación. Para la pregunta 15, aporte a la planificación y evaluación, se considera que la plataforma permitirá registrar el desempeño académico, planificar con base en necesidades reales y evaluar de forma más transparente. Esto indica una versión de mejora en la gestión académica. Respecto a la pregunta 16, formación docente necesaria, las respuestas obtenidas nos llevan a que se requiere formación en diseño instruccional y manejo avanzado de herramientas digitales. Esto evidencia la necesidad de fortalecer competencias pedagógicas digitales. Para las respuestas de la pregunta 17, fortalecimiento de la interacción pedagógica, se consideran que la plataforma fomenta el aprendizaje colaborativo
y mejoraría la comunicación asincrónica. Esto sugiere un impacto positivo en la relación docente-estudiante. Para la pregunta 18, las respuestas obtenidas, el 100% considera que el uso de plataformas digitales transformaría sus estrategias. Esto refleja una percepción unánime sobre el impacto de las TIC en la enseñanza. Respecto a las respuestas de la pregunta 19, se espera mayor compromiso estudiantil, uso de actividades lúdicas y personalización del aprendizaje. Esto muestra expectativas positivas frente a los resultados educativos. En cuanto a las respuestas de la pregunta 20, los principales riesgos que se consideran son la brecha digital, el aumento de la carga laboral docente y uso inadecuado de la plataforma. Estos factores representan posibles obstáculos para la implementación. Y por último, para la pregunta 20, recomendaciones para la implementación, se propone acompañamiento pedagógico constante, participación de padres de familia, infraestructura tecnológica robusta. Estas recomendaciones apuntan a una implementación integral.